que Cristo sea exaltado y el hombre sea humillado. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que ellos puedan, Señor, pues estar atentos y que muestren reverencia, Señor, en esta hora. Quita las distracciones, Señor, de este lugar, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y permite que mis hermanos tengan la convicción y la certeza que eres tú hablando y no el hombre. Por favor, Padre Santo, te pedimos que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y haga algo, Señor, maravilloso. Señor, haz un milagro en las vidas de los que no son salvos. Sálvalos para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Hechos capítulo 2. Vamos a releer el versículo 36 en adelante, para ver qué es lo que predicamos hace 2 domingos, porque el domingo pasado, pues, me fue necesario predicar sobre las bienaventuranzas, y creo que fue bienaventurados los pobres en espíritu, si no me equivoco. Pero Hechos 2, versículo 36 en adelante, dice, pues, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está el contexto. Ahora seguimos en el versículo 38. Ahí vemos que primeramente lo que ellos habían escuchado sobre Cristo compuso los corazones de los oyentes. Y después ellos le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora vemos la respuesta a la pregunta tan ansiosa de los oyentes al primer discurso de Pedro. Él, mis amados, responde con el llamado al arrepentimiento. Un llamado que siempre ha sido y siempre será la forma de poder para restaurar la comunión del pecador o del ser humano con Dios. Y 4 veces más en este libro, el mensaje de los apóstoles será este mismo llamado. Al igual que Jesucristo, arrepentidos y convertidos, al igual que que Juan el Bautista, él predicó el mismo mensaje. Y ahora vemos que Pedro y los apóstoles, pues ellos continúan con ese mismo mensaje. Ese es el mensaje que siempre ha sido y siempre será. El método o la forma en cómo el ser humano, el pecador, puede ser restaurado con la comunión con Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Arrepentimiento es volverte de ti mismo, de tu pecado o a lo que le estás rindiendo lealtad. Y esa lealtad solamente la merece Cristo. El ser humano le puede mostrar lealtad, mucha lealtad a las cosas de este mundo, a su patrón, a su cónyuge, a sus hijos, a dioses falsos, a una religión, a un líder político, a un líder religioso. Muchos cristianos le rinden mucha lealtad a pastores en sus congregaciones y dicen, no toques al ungido de Jehová, como si él fuera un ser humano sin pecado. Si un pastor, alguien que está delante de una congregación, mi amado, peca, llega a pecar y continuamente lo sigue haciendo, él debe de ser también, ¿qué?
exhortado, reprendido y corregido. El ser humano le rinde mucha lealtad a las cosas de este mundo, pero esa lealtad la merece mucho más Cristo. Pedro está haciendo este llamado a judíos y a prosélitos a ya no rendirle lealtad a la supuesta justificación por tratar de guardar la ley y seguir practicando los ritos en el templo. Él ahora les predica a los judíos y a gentiles: arrepentíos. Eso fue lo primero que él les anuncia. Después de que ellos dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dice: arrepiéntanse. Eso fue lo primero que él les dijo. Pero lo que Pedro hace es que él les pide que ellos se vuelvan y crean en la suficiencia del sacrificio de Cristo para la justificación justificante. Porque ellos ya habían escuchado acerca de Cristo en su discurso y ellos son compungidos en sus corazones, les dolió. Y ellos, como dije, primeramente tuvieron que sentir un peso por lo que Cristo padeció y después por sus pecados. El pecado, mi amado, el Evangelio lo que hace es que el oyente se duela de su pecado y diga: ¿qué es lo que yo debo de hacer? Y Pedro les dice: arrepentíos. No es una opción, es un mandamiento de Dios. Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Eso lo dicen las Escrituras. Todo hombre. Esto es la acción y el resultado que prueba y demuestra la validez única de no ser vistos como culpables ante los ojos de Dios. La justificación solamente se cumple a través de la fe. ¿Creyendo en quién? En Cristo. Veamos, mis hermanos, el único y simple método que Pedro utilizó para que Dios salvara a estas personas, a esos oyentes. Es un mensaje tan simple que no necesitamos nosotros ir a un seminario o completar un curso en un seminario. Es algo tan simple. Arrepentíos. Hablarle a los incrédulos acerca del pecado, de que están ellos enemistados con Dios. Ellos han pecado, han quebrantado la ley de Dios y necesitan arrepentirse de todo su mal. Pero hoy en día hombres pecadores e imperfectos han modificado y pervertido el Evangelio de Jesucristo, añadiéndole cosas que Dios nunca ha demandado. Esto para mí es pecado. Añadirle a las cosas de Dios, a lo que Dios ha dejado, eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Es como decir: mira Dios, creemos que lo que tú has establecido es un poco fuerte y duro. Vamos a anunciar el Evangelio, pero a nuestra manera, porque no estamos de acuerdo con tus modos ni contigo mismo. Eso es lo que el ser humano ahora ha hecho. El ser humano ahora piensa en hacer cosas o eventos para atraer más a la multitud. Incluso iglesias hacen todo esto, llevándole plato de comida a muchas personas, pero los dejan sin lo más importante, que es el Evangelio de Jesucristo, que es el mensaje de arrepentimiento para la salvación de sus almas. Como siempre he dicho, es muy fácil, mis amados, atraer a las multitudes, porque la multitud ciertamente seguía a Cristo. ¿Por qué? Por el pan, por los peces y el pan. Ellos seguían a Jesús para sus propios beneficios, no por quien era Cristo. Ellos seguían a Cristo, ¿por qué? Porque Él los alimentaba. Y hoy en día muchos han modificado el Evangelio.
Hoy primeramente se habla del amor de Dios y después se habla sobre su ira o el pecado. Y no debe de ser así. Aquí no vemos que Pedro les habló del amor de Dios primero. Él les dice una palabra que muchos desprecian: arrepentíos. Él no comenzó diciendo Dios es amor, Dios nos ama a todos, todos somos hijos de Dios. Él dijo arrepentíos. Esa es la palabra clave. Después que ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Corazones compungidos, dolidos, tristes por el mensaje de Cristo, y de repente Pedro, arrepentidos. Eso es lo que va a dar donde debe de dar en el corazón. Eso es lo que va a humillar el orgullo del ser humano. Arrepentidos. Pedro no se detuvo y no dijo, ay, quizás estas personas se van a doler, ya casi los ganamos para Cristo, y si les digo arrepentidos, quizás se vayan. Pedro siguió. Él les predicó sobre Cristo, sobre el Antiguo Testamento, y él procede y dice arrepentidos. Como dije, muchos hoy hablan sobre el amor de Dios y después sobre el pecado y el infierno. Primero, mis amados, nosotros debemos de presentar el pecado, la ley de Dios, después la ira de Dios que merece todo aquel que ha quebrantado la ley moral de Dios, y al final nosotros debemos de predicar el amor de Dios a través de ¿qué? Del Evangelio de Jesucristo. Es igual que cuando vamos al médico. Si estamos padeciendo algún dolor, algún malestar, mis amados, vamos al doctor, al médico, enfermos o sanos. Vamos enfermos. Y si es necesario, el doctor te va a hacer un rayo X. Si tienes una fractura en el pie o en un brazo, él va a ver qué es lo que está mal, el diagnóstico. Él va a venir hacia ti, te va a decir, mira, esto sucedió, te quebraste esto, lo otro. Esa es la mala noticia. Esa es la consecuencia quizás por haber no han jugado deportes y no ponerte lo que necesitas para protegerte. Entonces después el médico te dice, mira, pero hay un tratamiento que te va a sentir mejor y te vas a recuperar. Después de la mala noticia viene la buena noticia. El evangelio es igual. Primero debemos de presentar que la mala noticia, después la buena noticia. Así es como lo hace el médico. Eso es el alivio para el pecador, el alivio para aquel que está enemistado con Dios. Es que es arrepentimiento y creer en Jesucristo para que él pueda ¿qué? Ser restaurado con Dios, para que él pueda estar en paz para con Dios. Ese es el remedio. Eso es lo que se necesita tener para que podamos nosotros estar en paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo niño, todo bebé, todo recién nacido, en cuanto él nace, mis amados, está enemistado con Dios, nos guste o no. Todo bebé, todo recién nacido está enemistado con Dios. Y al él ir creciendo, él tiene que escuchar el evangelio para que él pueda ser salvo y pueda ser restaurado y tener una comunión íntima, genuina con Dios. Mis hermanos, quizás ustedes van a decir, ¿cómo enfada con esto? Pero quiero que miremos a la luz de las Escrituras qué es lo que Pedro predicó. Arrepentidos, dijo él. Pero hoy, como he dicho, han modificado el mensaje, han modificado el evangelio al Cristo te ama. Vayamos a Juan 3:16.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo, es algo que al ser humano le gusta escuchar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí vemos que después Juan habla sobre el sacrificio de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos que Él nos deja saber que la humanidad primeramente está perdida, porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que está enemistado para con Dios, si cree en Cristo, no se perderá, mas él podrá obtener la vida eterna creyendo en Cristo. Pero la primera parte nos gusta compartirlo. Eso es lo primero que miramos y no miramos el contexto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el mundo ya está bajo condenación. Y Juan 3:16 lo ponen hasta en los vasos de cookout. Vemos todo eso, pero nunca ponen los demás. ¿Por qué será? Porque eso apetece a la carne. Eso nos gusta escuchar. Personas extraen porciones de las Escrituras, lo que solamente les gusta a ellos, para compartir con otros. Pero ¿por qué no ponen en los vasos de cookout y todo esto versículos como el Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué no vemos esos versículos en lugares públicos? Pero sí vemos Juan 3:16. Este versículo aquí nos deja saber que todo aquel que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis amados, tomar porción de las Escrituras y aplicarlo y solamente utilizarlo para que personas se sientan bien y cómodas es pecado. Predicar todo el consejo de Dios es necesario. Porque no envió Dios al mundo al Hijo para condenar al mundo, porque el mundo ya está bajo condenación. Entonces, sino para que el mundo sea salvo por él. Por esa razón es que Dios envió a su Hijo para salvar a un mundo que está bajo condenación por causa de su pecado. Que al instante de morir, aquel que está bajo condenación no irá al purgatorio y no habrá obras buenas de parte de sus familiares que lo salve, sino que él irá directamente al infierno y sufrirá mucho más que el fuego, el calor. Sufrirá mucho más que eso, la ira de Dios sobre su cabeza, sobre él por una eternidad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 18. ¿Y por qué no utilizan esos versículos tal y como este? El que en él cree no es condenado. Porque no ha creído, y después dice, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. El que cree no verá condenación. El que no cree será condenado. Si ven, mis amados, el mensaje que debemos de presentar nosotros es el mismo que el apóstol Pedro presentó: arrepentidos. Y no quiero enfadarlos, quiero que veamos y aprendamos a cómo es que debemos de evangelizar nosotros con la palabra. No es mi deseo fastidiarlos repitiendo esto, sino que quiero que vean ustedes a la luz de las Escrituras lo que es el evangelizar. Sí, hermanos, hemos sido mal instruidos acerca de esto, pero debemos ir a las Escrituras e imitar lo que la iglesia primitiva hizo y cómo es que lo hizo. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Arrepentíos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Arrepentíos. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Cuál fue el mensaje que los profetas
anunciaron arrepentimiento y vuélvanse a Dios. Dios siempre llamó a su pueblo una ramera, adúltera, porque se habían prostituido con dioses falsos. Dios nunca les dijo, mira, yo los amo, pero arrepiéntanse. No es, es arrepentíos, es arrepentimiento. No debemos olvidar que nuestros corazones, mis amados, son malos y perversos, lo cual nos lleva a no querer herir a las personas. A veces sentimos esa compasión y decimos, vamos a ganar a estas personas para Cristo, hablándoles suavecito del amor de Dios, pero no depende de nosotros. Si nosotros solamente mostramos el puro amor de Dios, vamos a echar todo a perder. Y esas personas no serán salvas. ¿Acaso, mis amados, buscamos agradar a los hombres o a Dios? Nuestros corazones quieren agradar al hombre. Yo he experimentado esto con personas que se están doliendo y todo esto, pues nos cuesta, lo digo porque a mí me ha pasado, nos cuesta decirles, debes de arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo para perdón de tus pecados. Lo que nosotros queremos es que las personas se sientan bien, que se vayan de ahí muy animadas, pero Pedro les dijo a ellos, arrepentidos. Salud. Cuando sus corazones estaban siendo compungidos por el mensaje de Jesucristo. Y la semana que viene vamos a ver el efecto del discurso del apóstol Pedro. Vamos a ver si fue para bien o para mal. Pero habiendo dicho que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo e identificado con Jesús, mis hermanos, este es el único y simple método que Pedro utilizó para que Dios salvara a estas personas. Pero ahora vincula esta promesa con el identificarse públicamente con Jesús a través del bautismo. Él dice allí en Hechos 2, versículo 38, Pedro les dijo, él les respondió, arrepentíos. ¿Y qué más les dice él? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora él pues les pide a ellos primeramente que se arrepientan de sus pecados y ahora los manda a bautizarse. Y bien sabemos que el bautismo, pues mis amados, no salva en sí. Como los católicos romanos piensan que pues los niños, los bebés son salvos mediante el bautismo, no es lo que salva. Sino que el bautismo es una señal y un sello externo de las promesas de Cristo para su pueblo, para su iglesia. Los que habían sido compungidos en sus corazones debían hacer una demostración pública de su lealtad a Cristo mediante el bautismo. ¿Ustedes creen que esto era fácil para los judíos? ¿Ustedes creen que el arrepentimiento y después el bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados iba a ser algo fácil para los judíos? ¿Se imaginan a un judío tener que humillarse y someterse por el bautismo y el evangelio anunciado, escuchado y recibido diciendo, soy descendiente de judío, no es suficiente para mí? No puedo ser salvo solo por eso, necesito a Jesús. ¿Se imaginan a un judío diciendo, necesito a Jesús? Siendo judío de mi nación, no es suficiente. Practicando o obedeciendo o cumpliendo parte de la ley de Dios no me es suficiente para la salvación de mi alma. Necesito a Cristo. He creído, pero ahora tengo que hacer una demostración pública ante otros judíos.
Eso no era fácil para cualquier judío, mis amados. Ahí ellos iban a ser probados como lo fuimos tú y yo. Cuando tú y yo fuimos salvos, ¿cuál fue el deseo y anhelo de nuestros corazones para los no incrédulos, para nuestros familiares? Que ellos escucharan el Evangelio. En algunos momentos nos quisimos avergonzar del Evangelio de Cristo por temor a ellos, porque nos iban a decir o nos dijeron, te lavaron el cerebro, ya te hiciste aleluya, te convirtieron. Es lo mismo que quizás esos judíos iban a experimentar. Vituperio, burla, al decir, eres judío, tú no necesitas a ese Jesús. Pero quizás ellos en sus corazones dijeron, quiero sumergirme en las aguas bautismales para ser identificado con Jesús y su pueblo. Por esa razón es que Pedro les dice, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Es una demanda. Esto sin duda era una locura para los judíos. Creer y seguir a Jesús, un hombre que supuestamente fracasó en un madero, diciendo que él era el rey de los judíos. Era una locura. Como Pablo dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que salvan, para los creyentes, para nosotros, eso es poder de Dios. Para el mundo, mis amados, el ser cristiano, predicar a Cristo en las calles, para ellos es locura y dicen, no ofendas a las personas. Es un mensaje duro. Para ellos ciertamente es locura, pero para nosotros es poder de Dios, para salvación, para salvar a los pecadores. Lo que hacemos nosotros es una demostración pública y estamos mostrando más bien lealtad a Cristo, a nuestro Señor, más que a los hombres, más que a los que nos dicen, no prediques mucho, no evangelices. Esa palabra es dura. ¿Cómo quieres tú ganarte a las personas si estás gritando, hablando sobre el pecado, el infierno? Eso me llegaron a comentar en un video una persona. Me dijo, mira mi Davis, yo creo que tú debes de hablar un poco más bien con amor, con pasión y más calmado, para que las personas pues te las ganes para tu Dios. Yo le dije, estás equivocado. ¿Acaso tú eres cristiano? ¿Acaso tú me vas a decir cómo predicar? Yo lo estoy haciendo bíblicamente. Estoy presentando la ley moral de Dios y les digo a ellos que ellos habían quebrantado la ley moral de Dios, por ende merecen el infierno, y después les presento a Cristo, presento el amor de Dios. Mis amados, si nosotros buscamos agradar a los hombres, vamos a fracasar. Y no estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Así me dijo esa persona. Y me dice, bueno, pues yo no sé mucho de Biblia, tú sabes mucho más que yo. Está bien, hazlo como quieras. Sí, lo voy a hacer, no como yo quiera, lo voy a hacer a como Dios manda. Como Pedro dijo, arrepentíos. Personas que se van a oponer a nuestro evangelismo. Personas que van a decir, mira, están hablando muy duro, enfrente de imágenes. Una vez fuimos a Smithfield, estuvimos ahí predicando delante de imágenes grandes de la Virgen María y todo eso. Yo no me di cuenta hasta que después de que terminé de predicar y unos hermanos fueron y dijeron al pastor, no creo que sea adecuado, que sea correcto que ellos prediquen de esta manera. Seguimos predicando. Mis amados, esto se trata menos de lo que necesitaban hacer que de lo que necesitaban recibir. El ir a las aguas bautismales era seguro que sus pecados les serían lavados y perdonados. Pedro les dice a ellos que se arrepientan y sean bautizados cada uno de ellos.
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es algo demandante. Es algo exigente. Y no solo eso, sino que el mismo Espíritu Santo que fue derramado en los 120 antes de este suceso también sería derramado sobre ellos. Él le dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos muchos beneficios, mis amados, que recibe un pecador mediante el arrepentimiento y creer en Jesucristo. Aquí vemos que Pedro está haciendo un llamado beneficial a las promesas en Cristo. Por esa razón este sermón se llama un llamado a la promesa. ¿De qué? De la vida eterna. Un llamado beneficial que beneficia al pecador, que beneficia a aquel que está enemistado para con Dios. La fe, mis amados, une al individuo con Cristo para que el Espíritu dado a Jesús también more en aquel que crea y se arrepienta. Versículo 33, ahí de Hechos 2. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo mismo que sucedió con los 120 puede suceder con aquellos que se arrepientan y sean bautizados. Es una promesa y dice que ellos iban a recibir el don del Espíritu Santo. Es algo inmerecido. Pero a Dios le plació bendecir a todo aquel que cree en Cristo y que se arrepienta de sus pecados, bendecirlos con el don del Espíritu Santo. Tú y yo que hemos creído, ahora tenemos el Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Versículo 39, ahí de Hechos 2. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En primer lugar, ahora Pedro les habla sobre la promesa que Dios le había hecho a Abraham, la promesa del pacto abrámico. Vamos a Génesis 17. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 9. Vemos una y otra vez que Pedro, él va al Antiguo Testamento. Génesis 17, versículos 1 al 9. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí él se da a saber quién es él. Yo soy el Dios Todopoderoso, omnipotente. Anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. A eso se refiere, mis amados, es decir, gente de todas las naciones, no solamente de Israel. Lo iba a bendecir de esa manera. A gente de todas las naciones que tendrían la misma fe en las promesas de Dios. Vamos a Romanos 4.
Pablo aquí da un ejemplo de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículos 13 al 17. Aquí Pablo está hablando sobre la promesa realizada mediante la fe y no a través de las obras. Porque bien sabemos que ¿quién le creyó a Dios y le fue contado por justicia? Abraham. Romanos 4, versículos 13 al 17. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de ¿qué? De la fe. Por medio de la fe es que él iba a ser heredero de ¿qué? Del mundo. Creyéndole a Dios es que él iba a ser bendecido y sería padre de una muchedumbre de personas de todas las naciones. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Ahí vemos, no fue por la ley. La ley en sí, mis amados, muestra ira. Bajo la ley, es decir, estamos bajo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es lo que dice Gálatas capítulo 3. No que la ley en sí sea una maldición, sino que nadie puede cumplir la ley. Por ende, eso nos pone a nosotros como culpables delante de Dios. Dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Así que si la promesa sería por la ley, mediante la ley, vana resulta la fe. De nada serviría tener fe. Pues la ley produce, ¿dice qué? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, dice el apóstol Pablo, para que sea por gracia. ¿Quién de aquí merecíamos el perdón de Dios? Nadie merecía el perdón de Dios. ¿Quién merecía ser adoptado hijo de Dios? ¿Acaso Cristo merecía ser crucificado en nuestro lugar? Nosotros merecíamos morir por causa de nuestro pecado, ser crucificados al estilo romano en la cruz del Calvario, o en las cruces, perdón. Nadie merecía tanto amor. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice el apóstol Pablo. No solamente era para los judíos, sino aún también para quienes, para los gentiles. Gloria a Cristo, mis amados, que es mediante la fe y no por obras. Gloria a Cristo que no es mediante la ley ni obras, sino es por fe. Es que ahora nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Así es como podemos nosotros ahora obtener el perdón de Dios, ser adoptados como hijos de Dios, ser justificados, redimidos y ser vistos justos delante de Dios, porque Dios no ve nuestras buenas obras. Lo que Dios ahora ve es la perfecta obediencia de Cristo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Regresemos a Génesis 17. Así que es por fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 17.
Versículo 4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahí otra vez. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Es lo que está diciendo ahí Moisés, aquí en Génesis. Y cuando dice reyes saldrán de ti, se refiere a que el linaje de Abraham iba a producir reyes. Una promesa posteriormente aplicada a la tribu de Judá y finalmente cumplida en Jesucristo. Y por esa razón es que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hubieron muchos reyes en el pueblo de Israel? Tuvieron muchos reyes. La mayoría de los reyes pecaron, desobedecieron a Dios, no fueron perfectos. Israel tuvo muchos sacerdotes, muchos profetas de ellos se quejaron en contra de Dios y no quisieron hacer la voluntad de Dios. Jonás obedeció o desobedeció a Dios primero. Lo desobedeció. Ahí vemos, mis amados, que Dios también levantó jueces para el pueblo de Israel y todos fueron imperfectos. Todos mostraron imperfecciones, desobediencia, deslealtad hacia Dios, pero Cristo, mis amados, Él fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Por eso es que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es perfecto. En todo fue tentado, mas nunca pecó. Pero ahí vemos la promesa que le dice Jehová a Abraham. Y reyes saldrán de ti. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones, por pacto perpetuo, por pacto inmovible, inquebrantable, el pacto abrámico, que Dios hizo con Abraham, no Abraham con Dios. Para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. ¿Quién es el que hace pactos con el hombre? Dios. Nosotros no somos quienes para hacer pactos con Dios. No somos quienes para decretar, declarar, como lo hacen muchos predicadores. Declaramos abundancia en tu vida, declaramos sanidad, declaramos éxito. ¿Quiénes somos para declarar y decretar nosotros? No somos nadie. Aquí vemos que claramente Dios le dijo a Abraham por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Aquí el mando lo lleva Dios. Aquí las órdenes las da Dios, no nosotros. Y el de tu descendencia después de ti, mis amados, Dios, nuestro Dios debe de ser nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos. Que ellos puedan ver nosotros que le mostramos lealtad a nuestro Dios, para que ellos aprendan a mostrarle lealtad y reverencia a nuestro Dios. Nunca querramos nosotros ser más que Dios. Porque si ellos ven eso nosotros, ellos van a querer ser al igual que nosotros. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Aquí vemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Y a eso se refiere ahí Pedro en el versículo 39 de Hechos 2. Hechos 2, versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare. A esa promesa se refiere nuestro hermano Pedro, a la promesa que le hizo Dios a Abraham. En ese entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es por el cual él puede decir esto, que esa promesa es para todos ellos y para sus hijos, y aún para los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro llamare? Es Dios quien llama para la salvación. ¿Y cómo se obtiene esta promesa? Solamente si hay un verdadero arrepentimiento. Veamos el contexto. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Arrepentíos. Después él sigue hablando sobre el bautismo, el perdón de pecados y después el recibimiento del don del Espíritu Santo. Y después él dice, porque para vosotros es la promesa. Esa promesa. Hechos 2:38, ¿qué es lo que dice? Es lo que dice él, arrepentíos y bautícense. En segundo lugar, también esta promesa es para todos los descendientes, como lo vimos en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, viene con toda sinceridad para los que están lejos, judíos, dispersos y gentiles. Esta promesa debe de ser predicada indiscriminadamente, mis amados, pero no se cumple automáticamente. También debe de ser aplicada por fe, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo. Debemos orar que Él obre y convenza de pecado. No es como nosotros vamos a predicar el Evangelio y va a pasar así solamente, nada más. Yo y mi hermano Carlos y su hijo, antes de comenzar a predicar, incluso aquí, pero en las calles también, antes de comenzar, oramos a Dios. Que Él obre en los corazones, que Él abra los oídos, que Él salve, que Él haga todo, que Él nos ayude a predicar, a hablar con denuedo para su gloria. Y que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo convenza de pecado al pecador. En el libro de parte de Dios y delante de Dios es un libro que les recomiendo. De parte de Dios, delante de Dios, una guía de predicación expositiva del pastor Sugel Michelén. Es un libro excelente. Fue de los primeros que yo pues compré y lo leí. Es algo útil para poder nosotros aprender cómo predicar, cómo compartir la palabra, cómo hablar, cómo dar estudios. Todo eso es algo muy útil, mis hermanos. Pero en ese libro él dice lo siguiente. Él dice, es una locura tratar de hacer la obra de Dios a través de programas y actividades atractivos que sustituyan la predicación de la palabra. Él dice, es una locura pensar que por medio de programas y actividades atractivas podamos, pues, nosotros hacer la obra de Dios. Es algo ilógico, es algo irreverente, es algo que no está bien. Y mucho más absurdo es tomar el tiempo de la predicación, como lo hacemos aquí, para compartir nuestras propias opiniones o experiencias en vez de ser instrumentos para que el texto tenga voz y hable por sí mismo. Es más absurdo, dice él, el tomar el tiempo de la predicación de la palabra de Dios para hablar de nuestras opiniones o experiencias y no demos lugar al texto para que el texto tenga voz y hable por sí mismo. Hoy en día hay muchos predicadores que en vez de predicar, mis amados, es más como una charla, es más como una plática, y en medio de todo eso hay chistes que solamente hace reír a los congregantes, y eso, mis amados, es algo absurdo.
Esto no es para una charla. Esto no es para que podamos pasar un tiempo bien agradable y reírnos y aplaudir y todo eso. Eso es para que la palabra de Dios haga un efecto en los oyentes y salve a pecadores. Y seamos edificados. Y seamos nutridos con alimento sólido, no un alimento que no sea útil para nosotros. Es lo que él dice. Sigue diciendo él, es por medio de su palabra que los pecadores son que regenerados, traídos a la fe y añadidos a la iglesia. Y es por medio de esa misma palabra que los creyentes son santificados y llevados a la madurez. No es a través de actividades, no es a través de yard sales, no es a través de ventas de comidas, no es a través de nada que pueda sustituir la predicación de la palabra, mis amados. Como he dicho, aquí han llegado personas antes de ustedes, pero ellos se fueron buscando más música, más eventos, más emoción. Ellos fueron tras las cosas que sustituyen la predicación de la palabra de Dios. Y ellos van en busca de lo equivocado. Ellos van en busca de cosas que muevan sus emociones y los hagan sentir bonito y los hagan llorar y levantar sus manos y sentir una energía mística. Ellos van detrás de cosas que no es la palabra de Dios. Ellos, mis amados, quizás no son ovejas del Señor, quizás son cabras. Es cierto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es lo que dijo Jesucristo. En este mundo hay ovejas y cabras. En este mundo hay hijos de Dios, hijos de ira. Es cierto, así lo dice la palabra. Pero es lo que dice ahí el pastor Sugiel Michelén. Deja que su voz sea escuchada a través de la predicación. Su palabra es viva y eficaz. La nuestra no lo es. Eso significa ser fiel al texto y hablar lo que Dios ha dicho. Ustedes tienen el derecho de, si algún día yo digo algo que no está correcto, corregirme. Ustedes tienen el derecho, porque yo aquí no soy nadie. Yo solamente soy un expositor de la palabra. No tengo más unción que ustedes, perdón. Todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. No es a través de un aceite que venga de Israel, aceite de olivo que tenga un aroma bonito y todo eso, no es a través de eso. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, mis amados. Aquí todos somos iguales. Vamos a Jeremías 6. Jeremías capítulo 6, versículo 13 al 14. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Dice ahí el profeta Jeremías. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Aquí vemos que dice aquí Jeremías que desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno de ellos, dice, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, desde aquellos que están delante del pueblo, que son líderes espirituales, dice que ellos son engañadores.
Desde el profeta hasta el sacerdote son engañadores. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Ellos quizás miraban la herida del pueblo por causa de qué, de su pecado, de su idolatría, de todo esto, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, si no hay paz. Diciéndoles, todo está bien, sigue tu vida como tú quieras. Eso es libertinaje. Y hoy en día hay muchas iglesias que hacen lo mismo. Ven a la iglesia tal y como eres. Dios te ama tal y como eres. No, Dios nos ama a pesar de cómo somos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No es Dios te ama tal y como eres. Eso no es bíblico. Pablo dijo arrepentíos, ¿cierto? Pablo dijo arrepentíos, dale la espalda a tu pecado y camina en pos. Dale un 180 y camina en pos de tu pecado. Corre a Cristo. Ahora Ezequiel 22. Ahí vemos que el profeta y el sacerdote dice son engañadores y ellos con liviandad pues dicen paz, paz y no hay paz. Ezequiel 22, versículo 28. Aquí está, mis amados, el problema y la gravedad de nosotros decir cosas que Dios nunca ha dicho. Ezequiel 22, 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto. Eso significa que ellos querían recubrir sus pecados en el sentido de estarlos ocultando. Es lo que ellos estaban haciendo. Profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Ellos estaban hablando cosas que Dios nunca había hablado, mis amados. ¿Y eso puede suceder en una congregación? Pastores pueden predicar y decir lo que Dios nunca había dicho. Así ha dicho el Señor, así ha dicho Dios. Eso está de moda. Y las personas van buscando eso, que Dios les dé una palabra bonita, exitosa, que los llene de esperanzas falsas. Están añadiendo ellos o diciendo cosa alguna que Dios nunca había dicho. Así me ha dicho el Señor. ¿Cuántos hemos escuchado eso? A muchas personas supuestamente Dios les ha hablado y les ha dado palabra, pero eso, pues vemos que esas personas, mis amados, siguen en su pecado y en sus corazones no hay ni lo mínimo ni el deseo de seguir a Dios, de hacer su voluntad, de servirle a Él, y no vemos un nuevo nacimiento. Es lo que hay hoy. Mucha emoción y menos predicación de la palabra de Dios expositiva. Así que ahora el versículo 40 ahí de Hechos 2. Después de que Pedro les dice arrepentíos y les habla y les dice que se bauticen cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y que ellos iban a recibir el don del Espíritu Santo, después Él les habla sobre la promesa que eran para ellos y para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ahora sed salvos de esta perversa generación. Aquí es como un sándwich, arrepentimiento, después sean salvos.
y todo lo bonito va en el medio. Muchos quizás pueden obtener o utilizar lo que solamente habla Pedro sobre el bautismo, sobre qué más, recibir el Espíritu Santo, el hablar en lenguas y hacer muchos milagros. Y esto también es para nuestros hijos. Pero quizás muchos dejan fuera el arrepentidos y ser salvos. Pedro ahí les dice, con muchas palabras testificaba y les exhortaba, les animaba a que ellos fueran salvos de esa perversa generación. ¿Por qué es que deben de ser salvos? Porque ellos no son salvos. Ellos están bajo condenación. Si mueren sin Cristo, perecerán. Aquí vemos que lo que Pedro les anuncia, les comparte, es un llamado al arrepentimiento. Y si se arrepienten y creen en Cristo, pues Él después les hace un llamado beneficial a la promesa que Dios le hizo a Abraham en el pacto abrámico. Aquí Pedro les está suplicando, rogando que se arrepientan para que sean salvos de esa generación mala y perversa, pecadora. Que salgan de esa generación. Que no vayan tras la corriente de ese mundo. Sino Él ahora les pide que corran a Cristo, que crean en Él y se arrepientan para la salvación de sus almas. Huyan. Eso debemos de nosotros decirle a nuestros hijos: huye de esta generación mala y perversa. No te involucres, no te enredes en las cosas de este mundo. En las escuelas hay tanto pecado. Debemos decirle a nuestros hijos: sé salvo de esta perversa generación. Corre a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Y Él está haciendo un llamado al arrepentimiento para que así puedan recibir lo prometido por Dios en Cristo Jesús. Y esa es la respuesta de Pedro a la pregunta que ellos le habían hecho a Pedro después de lo que sucedió en los versículos 36 y 37. Él le responde: arrepentíos y bautícense. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí vemos lo que Pedro les dice a ellos: hagan esto. Y van a recibir esto. Pero debe de haber arrepentimiento y deben de creer en Cristo, para que así puedan ser salvos de esta perversa generación. Aquí vemos lo que Pedro utilizó, que es un método y el único método, bíblico que debemos nosotros también utilizar al momento de evangelizar, predicar y dar tratados. Arrepentimiento y cree. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor. Primeramente, Señor, porque pues has dado a tu Hijo unigénito para que Él muriera en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Oh, Señor, quizás los oyentes, Señor, se han cansado, fastidiados de tanto Cristo, 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 pero, Señor, aquí es lo que predicamos. Es a Cristo, Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es a través de Él. Él es quien murió, Él es quien, Señor, pagó la deuda que tenemos para contigo, Señor, y pues Él sufrió tu ira santa sobre su cabeza en nuestro lugar. Él, Señor, fue la propiciación nuestra por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo, los que han creído en Cristo y los que van a creer. Oh, Señor, hemos recibido, Señor, tantos beneficios, Señor, mediante Cristo. Y ahora, Señor, pues somos nosotros hijos del
padre de la fe, que es Abraham. Porque él primeramente te creyó a ti, Señor, y pues le fue contado por justicia. Gracias, Señor, y gloria a Cristo que es por fe. Porque si fuese por obra, Señor, pues nadie se salvaría. Tú demandas, Señor, más obediencia que sacrificios. La religión, Señor, nos enseña que debemos de hacer sacrificios, hacer cosas, Señor, para obtener tu favor, pero, Señor, eso ya lo tenemos nosotros en Cristo, solamente mediante Él.